Ahora. Bueno, entonces nosotros estamos continuando con los salmos. La otra vez estuvimos, hace varios encuentros que hemos estado con los salmos y cada salmo tiene su particularidad. En su momento vimos algunos salmos que eran mesiánicos, otros salmos que se llamaban penitenciales, otros salmos que son de cánticos, de alegría. Bueno, y ahora estamos allí, salmos a partir del 92, salmo 101, hasta el 117. Esos son los que tendríamos comprendidos en esta semana de lectura. Así que Aldo, somos todo oídos. Una vez más, gracias. Bueno, buenas tardes. Eh, Hoy vamos a compartir, en este caso, el Salmo 101. El Salmo 101 también es como compartimos la semana pasada, el Salmo 87, donde Dios me habló puntualmente de ciertas cosas. Y en este Salmo 101, que también es un salmo corto, como el de la semana pasada, pero tiene muchísima información. Hay mucho para rescatar, mucho para tomar. eh, no solamente para los demás, sino para nuestra vida, para lo que vamos a tener que hacer, ¿no? En nuestra vida, sobre todo en el Evangelio. Este Salmo 101 es un salmo de David. Eh, Dice que este salmo, el rey David, cuando lo escribió, tomaba el mando de gobierno del reinado que le había dejado Saúl. En ese momento él escribió este salmo. Y bueno, para poder entender, ¿no? Lo que David necesitaba, lo que David estaba expresando en este salmo, tenemos que entender que en ese tiempo él tenía que hacer una reforma profunda. Cualquier coincidencia con lo que está sucediendo en Argentina, es, tenía que hacer una reforma profunda porque los años turbulentos de abusos y confusión que había dejado Saúl, él tenía que sacarlos, tenía que limpiar con todo eso y comenzar su reinado. Pero para esto David ya era una persona madura en su carácter, ya había pasado por muchas situaciones, había pasado por muchas batallas, ya tenía varios roces y había sido perseguido por el mismo Saúl, así que bueno, él tenía su carácter ya casi forjado como para poder gobernar. En este caso, él fue ungido 3 veces. En su primera unción, digamos, cuando era joven, que todavía, digamos, él no tomaba conciencia de lo que iba a ser en el futuro, Dios llamó a Samuel y le dijo que lo tenía que ungir, ¿no? Esto está, para que lo recordemos, esto está en Primera de Samuel, versículo 16, perdón, capítulo 16, versículo 13. Si me lo podés leer, Pablo, Primera de Samuel 16, 13. Sí. Ahí fue la primera unción que recibió David en este caso. eh, y para que vayamos entendiendo, ¿no? Todo esto es para que vayamos comprendiendo cómo fue escrito este salmo. Así es. Bien, primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 13. Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Amén. Buenísimo. Bueno, esta es la primera unción que fue ahí en Belén, ¿no? Donde vivían con su familia, eh, con su padre Isaí y sus hermanos. Con los que conocemos la historia o el que no lo conoce, David era jovencito aún para esta unción. Después viene una segunda unción que recibió David, que eso está en segunda de Samuel. Si me lo puedes buscar, Rosita, ¿puede ser? Amén. ¿Cuánto me dijo? Segunda Samuel. Segunda de Samuel, o sea, segundo libro de Samuel, Sí, capítulo 2, capítulo. versículo 4.
4. Y vieron los varones de Judá ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron Amén. aviso, ¿lo leo la otra? No, está bien el 5. Bueno, 5. Y ¿Está bien? entonces Perdón, el 4. El el 4. 4, El 5 no, el 4. bueno, Ese sería, digamos, esa sería la segunda unción que recibió. Ya él ya lo ungieron como rey de Judá. Y después viene la tercera unción. La tercera unción que esa unción fue en Hebrón, como les decía, ¿no? De Belén, Hebrón, y ahora viene segunda de Samuel, el segundo libro de Samuel, capítulo 5, en el versículo 3. Acá lo tengo, si Ese lo querés. voy a leer yo. Ah, bueno, bueno. Así pues, todos los ancianos de Israel fueron a Hebrón para hablar con el rey David. Y allí el rey David hizo un pacto con ellos en presencia del Señor. Después de eso, ungieron a David para que fuera rey sobre Israel. Ahí ya recibió la unción para gobernar todo Israel, no solamente Judá, sino ya se unía el pueblo de Israel con el rey David. Así que él en esta situación, él escribió este salmo, el Salmo 101, que es un salmo, dice que en Europa se conoce como el Salmo del Príncipe. Ese se conoce, o sea que se lo dan cuando el sucesor del rey tiene que gobernar. Eso lo usaba muchísimo en la antigüedad. Enviaban el Salmo 101 cuando un príncipe ya se estaba preparando para que él tenga idea de cómo era, ¿no? Y Martín Lutero dice que hizo una exposición de este salmo de 80 hojas, 80 páginas, preocupado por cómo se conducía en esos años los reyes. O sea, él estaba preocupado por cómo se conducía la sociedad, los reyes y demás. O sea, les llevó 80 páginas, ¿no? Poder eh, resumir, o sea, o explayarse en lo que era el Salmo 101 para gobernar, ¿no? O sea, fíjense qué importante que es. O sea, por eso decía, no solamente para un gobierno de reyes, sino para un país y bueno, para nuestra casa, para nuestra vida. Así que bueno, lo vamos a leer. Yo lo tengo en la nueva versión internacional. Eh, Te voy a dar el trabajito, Pablo, de si lo puedes leer, ¿dale? Sí, El sí, Salmo acá lo tengo. 101 Sí, sí. tiene 8 versículos. En la NBI también yo, la nueva En la versión. NBI sí. Quiero cantar al amor y a la justicia. Quiero, Señor, cantarte salmos. Quiero triunfar en el camino de perfección. ¿Cuándo me visitarás? Quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. No me pondré como meta nada en que haya perversidad. Las acciones de gente desleal las aborrezco. No tendrán nada que ver conmigo. Alejaré de mí toda intención perversa. No tendrá cabida en mí la maldad. Al que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Al de ojos altivos y corazón soberbio, no lo soportaré. Pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Jamás habitará bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Cada mañana reduciré al silencio a todos los impíos que hay en la tierra. Extirparé de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Amén. Amén. Es un alimento impresionante. La verdad que cuando yo lo leí hubieron unos versículos que, así como me pasó con el Salmo 87, en este caso igual, me llamaron la atención y bueno, es más, yo comencé a orarlos, comencé a orar estos versículos porque me parecieron buenísimos para echar de nuestra casa, echar de nuestra vida todo esto que, ¿no? Que se estaba amén. gestando en ese tiempo, ¿no? Todo. Entonces, en este momento también, o sea, uno tiene eh, que empezar a desechar todo lo malo que puede haber dejado
¿no? Este pasar social, ¿no? que tuvimos. Entonces está muy lindo, está lindo también para orar por el país, para orar por la región, por la provincia, por los gobernantes. Está muy lindo, la verdad que me llamó mucho la atención. Acá primero, bueno, vamos a desglosarlo un poquito. Primero dice que el rey David dice que canta, o sea, él cantará al amor y a la justicia. En este caso también, ¿no? Amor y misericordia y justicia van de la mano, o sea, el amor y el juicio, digamos, la justicia, las dos van de la mano. Eh, Pronunciar su justicia y su sanción. Cuando viene el juicio de Dios, nosotros buscamos la justicia de Dios, viene el juicio, bueno, Dios, como es justo, va a pronunciar, ¿no? Si es que algo que tenemos que algo mal que hicimos, nos va a anotar, nos va a hacer notar lo mal que hicimos, pero ahí viene su amor, ¿no? El amor, que es el que trae alivio, que es la misericordia, o sea, trae alivio porque el juicio de Dios vino a nuestras vidas, y no hay nada mejor que el juicio de Dios a nuestras vidas, porque Él es el juez, el único juez justo. Dice que estos son atributos exclusivos de Dios. El amor y la justicia son solamente de Dios. Porque hay jueces y demás terrenales, pero la justicia, digamos, el juez justo es el único, es Dios. Y el Amén. único que es Es amor. bueno. Entonces, nosotros Es vamos, bueno. ¿no? Claro, recurrimos a Él por la justicia primeramente, porque normalmente hacemos cosas que no son legales, digamos, o no están bien, no están bien ante los ojos de Dios, y bueno, vamos y le decimos, hemos hecho esto. Bueno, Él toma carta en el asunto, pero viene el juicio, pero sobre todas las cosas viene el amor. Por eso nosotros nos sentimos, Amén. después de presentar delante de Dios, entonces, sentimos, ¿no? Ese alivio, de decir, wow, o sea, es una descarga. Como hablamos la otra Amén. vez, yo no, Sí. o sea, yo cometía pecado, pero no sabía lo que era el pecado. Entonces, cuando vino el juicio de Dios a mi vida, trajo el amor. Y eso, por eso van de la mano, ¿no? Eso es lo lindo. Y el único que lo puede hacer es Dios. Eh, y David conocía muy bien los atributos de Dios, porque él adoraba continuamente y estaba en su presencia, y él también entendía que él era la fuente de su vida, o sea, la fuente de todas las cosas. Y sobre todo, cuando él iba a la presencia de Dios, sabía que, que Dios es el Dios justo. Por ahí nosotros podemos ir a la justicia del hombre, y sí, quizás vamos a tener una sentencia. Puede ser a favor o en contra, pero siempre va a quedar esa duda, ¿no? Si nos hace bien, bueno, pero si tenemos o sea, esa justicia nos da algo que tengamos que pagar, y nosotros decimos, estará justo, o si tenemos que ir a la cárcel, ¿será justo o no será? Empieza la duda, pero en Dios no hay ninguna duda. Cuando nosotros necesitemos algo, vayamos a Dios. Amén. Después tenemos, eso cuando él cantaba, ¿no? Después tenemos, delante de él, tener una vida justa y en su presencia, en la presencia de Dios. Por eso él dice, ¿cuándo me visitarás? O sea, él estaba esperando la visita de Dios, o sea, no es que le estaba escapando. En un tiempo nosotros le escapábamos, por el caso mío, como yo no conocía, me hablaban de Dios y salía huyendo, pero justamente porque uno, digamos, como no conoce, ¿no? quién es Dios, pero en este caso David lo conocía muy bien a Dios. Entonces él estaba continuamente en su presencia. Y ahí le puso, ¿no? ¿Cuándo? Dice, ¿cuándo me visitarás? Él sabía que cuando tuviera poder, eh, el poder que le daría el gobierno, él iba a quedar expuesto. O sea, cuando Dios le diera el poder de gobernarla definitivamente, o cuando recibiera la unción, por eso también mucho que no, le da un poco de vuelta, ¿no? Cuando él sabía, porque, o sea, a muchos no se le dice, dale poder y lo vas a conocer. Bueno, no sé si están así, pero bueno, en este caso él tenía ¿no? Hay una frase que es muy popular. Entonces él iba a quedar expuesto. Y su carácter iba a hablar de su perfección. Por eso él también habla de la perfección. O sea, él iba a ir camino a la perfección. Y esto, bueno, esto es una acción de todos los días. O sea,
El camino a la perfección es todos los días. Desde que lo ungieron, por todas las situaciones que pasó, y hasta que recibió el mando, eh, él, digamos, él entendía que eso le iba a servir para lo que iba a hacer. Así que bueno, él se exponía, pero también accionaba en ir camino a la perfección, ¿no? Eh, y eso también nos habla a nosotros. Dice, o sea, yo puse, ¿no? Puedo conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Entonces, porque él también dice, ¿no? Eh, quiero conducirme en mi propia casa con integridad de corazón. Eso quiere decir que nosotros no podemos tener una conducta en nuestra casa y otra con las demás personas. Porque por ahí podemos ser muy buenos, ¿no? Con otras personas o en la iglesia o donde nos toque ir o a visitación o a, qué sé yo, bueno, en este caso, quizás en esta enseñanza podemos parecer muy buenos, pero en realidad lo que marca nuestras vidas es cómo nos conducimos en nuestra casa. Ahí es donde el carácter realmente es probado, porque las situaciones difíciles, digamos, que nosotros no podemos obviar, no podemos escaparnos, son en la casa. Cuando vienen los problemas, cuando vienen, ¿no? Las dificultades, no podemos salir corriendo, o sea, por lo menos en mi caso, no, ¿no? Pero entonces, poderlas resolver. Ahí es donde está realmente, se prueba un hombre, ¿no? En la propia casa. Eh, David entendía el principio que está en Primera de Juan. Eso sí, ¿lo podrías leer, Rosita? En Bueno, Primera de primero, Juan. Sí, bueno, la primera carta de Juan. ujú. Primera de Juan, ¿cuánto? Primera carta de Juan, capítulo 1. Bueno, Capítulo 1, versículos 6 y 7. bueno. Super primera, primera, primer, el verbo Primera carta de hecho, Juan. Es primera, el verbo, no, segundo, del el lo capítulo sé, 1, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7. dice el verbo hecho carne. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de los que nada lo que ha hecho fue hecho. ¿Cuánto era hasta? Ahora, versículo 6. De ahí pasa Versículo. el 6, Sí, 6 y sí. 7. Bueno, hubo un hombre enviado de Dios. No, El, dice, en el versículo del capítulo 1, ahí mismo donde estabas leyendo, el sí, versículo 6. Ahí mismo del capítulo 1, versículo 6. sí. Dice acá el 6. Hubo un hombre enviado de Dios. Así dice el 6. El versículo, el capítulo. No, versículo. Versículo. El, Capítulo 1, el mismo que sí, estabas leyendo, sí, sí. capítulo 1, pero versículo 6. Sí, sí, acá está, lo tengo ahí. Hubo un hombre, dice, enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. No, Este, Una no, cosita. así.
Lo que pasa es Sí, que Rosa estás buscando el Evangelio de en Juan Juan. y esta es la Claro. primer carta, ¿sí? La primera epístola, ¿sí? Ajá, Si querés que lo leo ahí, ¿sí? Ahí Dale, bueno, bueno, está la primer carta de Juan, Rosa, ¿sí? Primera de ajá, Juan, primero, allá casi al así, final de la Biblia, un poquito antes así, de Apocalipsis, capítulo 1, ah, versículo 6 dice, si afirmamos que tenemos comunión con Él, pero vivimos en la oscuridad, mentimos y no ponemos en práctica la verdad. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. amén. Ahí podemos entender, ¿no? Por qué él, ay, sí, en realidad, eh, él quería estar en la presencia de Dios, porque sabía que en la presencia de Dios él iba a ser limpiado, ¿no? Que no iba a haber más oscuridad en nosotros. Y también el rey David también entendía, ¿no? Que él podía vivir bajo el pacto de sangre, que es el perdón de los pecados. Eh, Hay también una afirmación que yo puse, ¿no? Como reflexión, que la encontré también por ahí. Eh, Dice, ¿eres santo en el extranjero y un diablo en casa? Es dura, ¿no? Pero es ¿eres santo en el extranjero pero un diablo en casa? O sea, me llamó también la atención, y, epa, me habló, ¿viste? Así que, pues, porque nuestra casa es donde tenemos nuestras mayores victorias. Ahí es donde nosotros realmente, como gobernantes primero de nuestra vida, ¿no? Ahí es donde obtenemos todas las mayores victorias. Y después ahí ya comienza a decir él que ya se empieza a separar, ¿no? De todo lo que él cree que está malo, lo que es malo, lo que puede perjudicar. Dice, estaré lejos de todo lo que me ofrezca. Perverso, desleal, malvado, lo aborrezco, ¿no? Porque dice, eh, las acciones de gente desleal las aborrezco, no tendrán nada que ver conmigo. Alejaré de mí toda intención perversa, no tendrá cabida en mí la maldad. O sea, él quiere separarse de todas esas cosas. Las va a poner a un lado, ¿no? Para poder comenzar a limpiar todo lo que él quiere hacer. Y dice, no prestar oído a la calumnia. Dice, que en secreto calumnia a su prójimo, lo haré callar para siempre. Porque esto ya hemos hablado, ¿no? Lo que es la calumnia, lo que es la murmuración, le pasó a Miriam, le pasó a Aarón cuando murmuraron contra su hermano Moisés. Dice que los que calumnian y murmuran son se dice que son personas de tres lenguas. ¿Por qué? Porque no solamente afecta al que calumnia, sino también afecta al que presta oído a esa calumnia. Pero a la vez, al hacer todo eso, también se perjudica a él mismo. O sea, ¿no? Vos fijate cómo viene cuando hay una persona calumniadora. Entonces, en eso nosotros tenemos que alejarnos y, primeramente, no ser calumniadores nosotros. ¿Por qué? Porque nos afectamos nosotros, afectamos a otra persona y a la que estamos calumniando. Así que lo ideal en todo esto no es levantar nunca una calumnia, y menos una murmuración. Así que esto también me llamó la atención, ¿no? Que David entendía que el que calumniaba contra alguien, ese no era apto en su reino. Ese iba a ser expulsado, exterminado. Eh, Dicen también, no soporto a los de ojos altivos y corazón soberbio. Esas personas, los de ojos altivos y corazón soberbio, ellos creen tener siempre la razón, primeramente, y piensan que están por sobre lo de Dios. Esos son los de corazón altivo, ¿no? Así es que eso también el rey David, eh, en este caso, no quería que fueran parte de su gobierno. Y después tenemos los que ya él comenzó a elegir. En la última parte, en el capítulo 6 y 7, dice, pondré mis ojos en los fieles de la tierra, para que habiten conmigo. Solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Jamás
habitarán bajo mi techo nadie que practique el engaño. Jamás prevalecerá en mi presencia nadie que hable con falsedad. Eso dice el versículo 6 y 7. Y yo esto lo llevé y me llamó la atención, ¿no? Porque en una de las enseñanzas también decíamos que el rey David preparó todo un gabinete para poder gobernar. Él eligió a todas las personas que iban a estar con él y por eso este salmo, ¿no?, es tan importante para alguien que va a gobernar, porque él comenzó eran los generales, los comandantes, después, bueno, a todos los que iban a gobernar en distintas provincias, ¿no?, en distintas partes. Y a mí lo que me llamó todo de esto la atención también es que entre ellos habían 30 valientes. También los conocemos, ¿no?, como los 30 valientes de David. Eso está en Segunda de Samuel, capítulo 23. Segundo libro de Samuel, capítulo 23, versículo 24. Ahí es donde están todos los valientes que nombra la Biblia. Está buenísimo, por eso me llamó la atención, porque él no solamente tenía sus partes de los ministerios, sino también todos los que iban a estar con él. Segunda de Samuel 23, Y acá lo tengo, Aldo. versículo 24. Bueno, y ahí nombra a los 30, ¿no? Los 30 valientes. Eso volviendo a la historia. Dice, entre los 30 valientes estaban Asael, hermano de Joab, el Hanán, hijo de Dodo, el de Belén, Sama, el Gerodita, Ericá, el Joradita, Elés, el Paltita, Ira, hijo de Iques, el Tecoita, Ebiezer, el Anatonita, Mebunai, el Jusacita, Salmón, el Ajotita, Marai, el Netofatita, y ahí nombra a los 30, ¿no? Y también no sé si ustedes se acuerdan en la historia que estaba David mirando, ¿no?, quién me diera de esa fuente, quién me pudiera traer agua de esa fuente para que yo tome. Y fueron uno de estos 30 y le trajeron el agua, pasaron por medio del campamento de los enemigos y le trajeron, ¿no? Eh, Estos son los 30 valientes de David. Entonces ahí también habla en este salmo en quién él va a poner los ojos para que lo ayuden en el gobierno. Y bueno, ahora llego al capítulo, en todo caso, estos tres capítulos, el 6, 7 y 8, fueron los que me llamaron la atención, pero sobre todo el número 8. El número 8, o sea, el capítulo 8 dice, cada mañana reduciré al silencio a todos los impíos que hay en la tierra. Extirparé de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Entonces yo busqué, ¿no?, qué es lo que quiere decir reducir. Reducir, bueno, viene del latín en este caso. No encontré ninguna palabra en hebreo, pero quiere decir volver algo al lugar donde antes estaba, o al estado que tenía. Eso es reducir, ¿no? O sea que va a reducir a los malhechores al lugar donde estaban. Ahí los va a tener y los va a poner al servicio, ¿no? Lo va a poner en silencio. Después está también la palabra extirpar. La palabra extirpar dice que es arrancar de cuajo o de raíz. Acabar del todo con algo. Esto es extirpar. De modo que deje de existir, ¿no? Dice, extirparé de la ciudad del Señor a todos los malhechores. En una operación quirúrgica quiere decir quitar un órgano o una malformación patológica. Eso es extirpar, ¿no? Si lo llevamos a la medicina. O sea que tiene un significado muy, muy grande, o sea, es algo que no va a estar más. Y después también busqué la palabra malhechor. La palabra malhechor viene del griego, que quiere decir caco pollos, toda con K. Caco pollos, que es un criminal.
Y un criminal para David, ¿quién era? El que desobedecía las ordenanzas del Padre Celestial. Ese era un criminal. O sea, eso, cacopollos, en este caso en el griego, ¿no? Que es un malhechor. Así que el rey David se iba a encargar de extirpar todo esto. Y como yo decía al principio, ¿no? Que yo lo usé para orar por Neuquén, lo usé para empezar a orar por Argentina. Y también lo empecé a orar para orar en lo natural y en lo espiritual, ¿no? Eh, para reducir a los impíos y extirpar también toda enfermedad, ¿no? De nuestro cuerpo o de los cuerpos de los cuales estamos orando, o extirpar todo lo que no está bien en nuestro territorio, extirparlo, o sea, porque esto lo está diciendo el rey David para comenzar a gobernar. Y bueno, antes de comenzar a gobernar, él dijo, cada mañana reduciré el silencio a todos los impíos que hay en la tierra. Eso lo va a hacer cada mañana. O sea, cada mañana nosotros tenemos que levantarnos y reducir, ¿no? A todo eso de la tierra. Y dice, extirparé de la ciudad del Señor a todos los malhechores. Entonces yo, como decía, lo empecé a usar para decir, bueno, se extirpa, ¿no? Toda enfermedad, se extirpa toda pobreza, se extirpa toda miseria, se extirpa toda dolencia. Es extirpado, porque si dicen que extirpar en lo quirúrgico, ¿no? Es sacar algo que está mal en el cuerpo. Así que bueno, en mi oración también lo utilicé para esto. Eso Y bueno, también esto fue puede lo ser, que... disculpe, Sí, arrancar, claro, también puede ser, exactamente. ¿sí? Sí, sí, Arrancar, sí, ¿no? exacto. Es como arrancar, como dice, de raíz, o sea, arrancar una planta de la Amén. hierba mala, ¿viste? Que no sirve Sí, para, sí, para el sí, mi cultivo. Bueno, oración. de eso se trata, ¿no? Como también dice la cizaña y el trigo. Entonces, por eso es que me llamó la atención y una vez que lo empecé a estudiar, inclusive yo le decía al profe Pablo que hice dos reflexiones. Bueno, me gustó esta, la otra también me gusta. Tomé esta como para poder pasarla, ¿no? En este estudio. Así que bueno, esto fue lo que el Señor me dejó y bueno, después vienen los otros salmos, ¿no? Que son también el Salmo 102, que también dice que es la oración del afligido, ¿no? Eso, y de la mujer estéril también, dice que es un salmo que también se puede orar, Amén. cantar y expresarlo, así que también está muy lindo para poderlo estudiar y poder ver qué es lo que tiene. Así es que hasta aquí es lo Muy que me bien, dejó el Señor. gracias, Aldo. Hay otro salmo, ahí está. Hay otro salmo que hemos estado leyendo, que es el Salmo Sí, 110. El Salmo sí, 110 es un salmo que se identifica como mesiánico, o sea, entra en esa categoría porque hace referencia al Mesías. bien, Cada vez que leemos, de algún modo, uno tratará de ubicarse en ese contexto, porque hoy uno dice el Mesías e inmediatamente lo relaciona con Jesús. Pero en ese momento en claro, que estaba escrito el Salmo, no sabían quién sería ese destinatario del Salmo. Eh, Salmo 110, el versículo 1. Rosita, si lo puede buscar, Amén. Amén. que pueda leer el Salmo 110, versículo 1. ¿Sí? Usted dígame cuando lo tenga. Que Bueno, este pasaje es al cual hace Jesús referencia. ¿Por qué? claro, Porque este amén. salmo, para el tiempo de Jesús, es decir, cuando estaban los fariseos, los saduceos, se creía que aquel a quien Dios le estaba hablando era a David. Amén. ¿Sí? Ahí lo expreso de Sí, nuevo. Cuando claro, ahora lo vamos a leer y dice que el destinatario de estas palabras era el rey David, siempre colocado muy en alto en el pueblo de Israel. ¿Lo tiene Rosita, como dice? 111. amén. Amén. Dice Jehová, dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrada de tus pies. Así amén, es. Entonces Jesús explica desde esa posición y dice,
No puede ser que Dios, que Jehová, le esté diciendo a David, mi Señor. ¿Por qué? Porque no es su Señor. ¿Sí? Así que lo que explica Jesús trae la revelación y trae luz, diciendo que se estaba refiriendo al Mesías en esa situación. Y acá es justamente, podemos entenderlo así, como que el Padre le está hablando al Hijo y le está diciendo, siéntate a mi derecha para que, o hasta que ponga a tus enemigos por estrado o debajo de tus pies. ¿Mm? Eso es algo que estaba profetizado y que, así como hay varios pasajes en el Nuevo Testamento que son iluminados a partir de la venida de Jesús. No dejo de acordarme, por ejemplo, aquel pasaje de Isaías 53 que nosotros recordemos y recordamos que son las aflicciones que tiene aquel cordero, donde el pueblo de Israel siempre creyó que era el pueblo de Israel aquel que estaba sufriendo las aflicciones, pero cuando aparece Felipe y entonces le escribe, o le escribe no, sino que le relata, le explica al etíope que en realidad se trataba del Mesías. Entonces, notemos cómo hay muchos pasajes que estaban ciertamente oscurecidos o todavía no revelados del todo en el Antiguo Testamento, pero a partir de la venida de Cristo Jesús, entonces traen luz. ¿Mm? Bueno, y así continúa el Salmo 110 que dice que el Señor extienda desde Sión el poder de su cetro. Recordemos que Sión tiene dos significados. El primero de Sión podemos decir que es la montaña, aquel lugar, aquel cerro, aquel donde se ubica el templo construido por Salomón. Y en un momento más adelante, en lo que son las escrituras, más adelante de los Salmos, hay como como un sinónimo entre lo que es Sión y lo que es Jerusalén. Siendo tan importante ese monte, entonces se lo identifica con Jerusalén. Hoy a la revelación que tenemos al día de hoy, muchas veces lo interpretamos cuando se está refiriendo a la iglesia del Señor, ¿sí? Los de Sión, ¿sí? Los de Sión los entendemos que somos nosotros, ¿sí? Aquellos que hemos aceptado a Jesucristo y que formamos parte de el cuerpo de la iglesia o del pueblo de Dios. Bueno, de eso habla el Salmo 110. Y hay un versículo en especial, lo tiene ahí Rosa, sería el versículo 4. Salmo 110, Amén. versículo 4. Amén. Dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Claro, según la orden de Melquisedec. Y ahí nosotros recordamos este rey Melquisedec, ¿sí? Este rey sacerdote que apareció allá en Génesis y fue el receptor de los diezmos por parte de Abraham. Entonces, otra vez acá lo mismo. Hay una revelación o hay cierta escritura que nombra a Dios en este momento, pero que no está en la revelación completa. ¿Por qué? Porque ¿qué significaría ser según el orden de Melquisedec? Ellos tan solo conocían un orden o una forma de hacerlo, que era según la forma del sacerdote Aarón. ¿Sí? A eso se está refiriendo. El sacerdote Aarón o el sumo sacerdote Aarón, ¿qué característica tenía esta orden? Que cada vez que moría un sumo sacerdote, entonces lo suplantaba su hijo. Y así sucesivamente. Pero eran sumos sacerdotes que eran a término, porque llegaban a un momento de su vida en el cual ya no iban a poder ejercer. Pero llegó un momento en la historia en que viene un sumo sacerdote según otra línea, según otra clase, acá lo dice según otra orden, ya no según el de Aarón, aquel que iba a morir, sino alguien distinto, que es este, según el orden de Melquisedec. Y utiliza la figura de Melquisedec, que podemos leer allí en Génesis, que qué característica tiene este, además de ser rey de Salem, ¿sí? Entiéndase que Salem era uno de los antiguos nombres de Jerusalén. Bueno, según el orden de Melquisedec, es que no tiene como un principio, ni tampoco tiene un fin, porque no se habla en Génesis
¿De dónde surgió este Melquisedec? No se dice cuál es la genealogía de Melquisedec. Tan solo aparece en esos pasajes y después como que no se conoce más de él. ¿Sí? Abro un paréntesis ahí. Hay datos hoy, ¿sí? 2023, datos arqueológicos sobre ese lugar tan preciso donde Melquisedec pudo haber recibido las ofrendas, los diezmos por partes de Abraham. ¿Sí? Son lugares que arqueológicamente se han ido descubriendo en este tiempo de la pandemia, justamente donde todo estuvo quieto. Bueno, no todos estuvieron quietos, sino que aquellos que estaban trabajando en Jerusalén pudieron hacerlo, pudieron escarbar como para encontrar un lugar que se entiende allí en las alrededores, en las afueras de Jerusalén, que es ese sitio donde Abraham se encuentra con Melquisedec. Eso es lo que está en el capítulo 110, versículo 4, y que después justamente también toma la epístola a los hebreos, ¿sí? Toma Sí, esto ahí justo lo y se estaba. explaya, ¿sí? Toda esta riqueza, notemos que es a partir de la venida de Jesús. ¿Sí? Cuánta revelación y cuántos misterios que el Señor, eh, me gusta esta expresión de revelación progresiva, porque Dios nos va dando a conocer diferentes cosas a partir de los tiempos, como que cronológicamente podemos ir descubriendo más y más secretos de las Escrituras. Y por último, ahí lo que quería marcar era un, un grupo de salmos que empieza con el Salmo 113. Del Salmo 113 al 118. Ese es un paquete, digamos, de salmos, un grupo de salmos, que se entiende que eran los salmos que son, si uno los lee, vamos a leer algunos versículos, van a notar que son salmos de cánticos de alabanza, cánticos de jolgorio, de fiesta, porque son aquellos salmos o aquellos cánticos con el cual el pueblo iba a Jerusalén. Como lo leemos muchas veces, subía a Jerusalén. Tres fiestas tenían obligatorias, todo judío, todo israelita, tenía que ir a Jerusalén. Ahí entonces entendemos aquellas fiestas que podemos leer en los evangelios, la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de la Pascua, la fiesta de Pentecostés. Esas tres fiestas, los judíos debían dejar de hacer aquello que estaban haciendo y tenían que ir a Jerusalén. Se dice subir a Jerusalén porque geográficamente está en un lugar más alto. Así que, ¿qué iban haciendo? Uno puede ir diciendo, irían hablando o irían contando de sus labores, de sus trabajos. Recuerden que venían de diferentes ciudades. En realidad no. Lo que ellos hacían es se iban preparando para la fiesta. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que ir cantando y recitando la palabra de Dios? Por eso notemos, por ejemplo, Salmo 113, versículo 1 dice, Aleluya, alabado sea el Señor, alaben siervos del Señor, alaben el nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor desde ahora y para siempre. Así que estos son los salmos donde se va exaltando a aquel que vamos a adorar en estas fiestas. Por ejemplo, capítulo 114, eh, algo notorio que nosotros podemos aplicar y entender al día de hoy. En el Salmo 114 dice, cuando Israel, el pueblo de Jacob, salió de Egipto, de un pueblo extraño, Judá se convirtió en el santuario de Dios. Israel llegó a ser su dominio. Al ver esto, el mar huyó, el Jordán se volvió atrás, las montañas saltaron como carneros y los cerros saltaron como ovejas. Siempre el pueblo de Israel tuvo memoria de las obras del Señor. Y eso nosotros no debemos olvidarlo. Nosotros tenemos que tener memoria de las obras del Señor, contar las maravillas que el Señor ha hecho en nuestra vida, las maravillas que el Señor ha hecho y que han quedado registradas en la palabra, porque eso es lo que nosotros entendemos que nos está explicando hoy la palabra de Dios. Exaltar el nombre del Señor. Amén. Capítulo 115. La gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre,
por causa de tu amor y de tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Y ahí hace una comparación en el versículo 4 y dice, pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver. Este es un salmo que muchas veces se recurre cuando uno quiere explicar o descartar toda aquella idolatría donde se arman figuras, se construye a partir de la madera, a partir de la piedra, a partir de la cera, se construyen lugares, elementos a los cuales se les brinda adoración. Pero aquí tenemos un salmo donde deja claramente que esas estatuillas no tienen vida. Tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no escuchan. Eso es lo que nos explica el Salmo 115. Y así podemos seguir con el Salmo 116. Hay un salmo muy cortito acá que es el Salmo 117. No sé si lo tiene. Aldo, ¿lo tenés ahí para leer? Sí, sí, sí. Dale. Dice, alaben al Señor naciones todas, pueblos todos, cántenle alabanza. Grande es su amor por nosotros, la fidelidad del Señor es eterna. Aleluya, alabado sea el Señor. Amén. 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 Y el Salmo 118, que sería el último, recordemos lo que decía al inicio, del 113 al 118, como un grupo de salmos que son aquellos que se cantaban dirigiéndose a las fiestas de Jerusalén. El Salmo 118 es aquel que se entiende, no lo dice en la Biblia, o sea, es un comentario extra bíblico, pero sí se entiende que es el salmo que Jesús cantó con los discípulos después de comer. ¿Sí? Este es el Salmo 118. Y entonces cuando uno aborda la lectura de estos salmos con esta perspectiva, y entonces dice, probablemente haya sido este salmo, den gracias al Señor, porque Él es bueno, su gran amor perdura para siempre, que proclame el pueblo de Israel su gran amor perdura para siempre, que proclamen los descendientes de Aarón su gran amor perdura para siempre. Cuando uno lo lee y dice, probablemente este haya sido el salmo que cantó con sus discípulos Jesús una vez que terminó la conocida como la última cena, o sí, la última cena, porque después ya lo vinieron a apresar. Esto es lo que, ¿sí?, hemos estado leyendo. En realidad el Salmo 118 lo vamos a compartir mañana recién, pero que podamos leerlo desde esta perspectiva, sabiendo que es un salmo que el mismo Señor cantó, que el mismo Señor inspiró y que nosotros hoy tenemos la dicha de poder leerlo en diferentes versiones y, e investigar, así como hacía Aldo al inicio, investigar cada una de esas palabras que nos enriquecen entonces la lectura. Muy bien, no sé si tenían ahí algo para comentar, algo para aportar. Ah, ahí Bueno, estamos. y acá justamente el Salmo 118 lo estoy leyendo, versículo 22, un salmo del cual el apóstol Pedro se basa y dice, la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular. Notemos cómo la escritura, el Nuevo Testamento toma desde lo que estaba escrito anteriormente y entonces lo trae a la luz y lo explica. Porque dice, la piedra que desecharon los constructores. Entonces nosotros podemos tener la revelación de quién es esa piedra. Esa piedra es nuestro Señor Jesucristo. Cada vez que diga la piedra, entiéndase que es nuestro Señor Jesucristo. Es una figura que utiliza un símbolo, la piedra, un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, eh, y es la piedra angular. Entiéndase como la piedra angular, aquella piedra que sostiene toda la estructura. Depende cómo sea la estructura, y veces, si usted lo busca por ahí en alguna imagen, puede ser en una especie de arco que se forma. Entonces, ¿cuál es la piedra más importante? Aquella piedra que si yo la saco, entonces todo se derrumba. O en aquellas construcciones, se solía hacer las construcciones tiempos bíblicos diferentes a los de hoy,
donde uno puede hacer una platea y diferentes formas de construir. Bueno, en ese tiempo había como una piedra como la más importante, la piedra que iba a sostener aquella estructura. Entonces ahí utiliza el símbolo de Jesucristo como nuestra piedra. Muy bien, Yo también entonces, una vez sí, estuve Aldo, sí, leyendo que la piedra angular sostiene la estructura, pero aparte también es la guía para tomar todos los niveles y la escuadra, o sea, es la que guía todo el resto de la construcción. Así que es fundamental. ese es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien. Y bueno, nos despedimos con el Salmo 118, Eh, versículo yo 29. Sí, Rosita. puedo, puedo hablar el juicio del Señor, ¿no? Sí, El juicio del Señor del cielo, como a mí me pasó con mis nietos, cuando yo sufría mucho de que la madre estaba muy aferrada a su hijo. Y entonces yo no hallaba qué hacer de tener, o sea, que demandarlo, denunciarlo.